El jardinero doméstico medio gasta cientos de euros en bancales elevados, labra la tierra hasta que es polvo sin vida, y aún así, produce cosechas mediocres en parcelas que ocupan medio jardín. Pero existe un método de cultivo que duplica el rendimiento, utilizando la mitad del espacio, y que de hecho, mejora la calidad del suelo año tras año sin necesidad de labranza. El problema no es que no tengas suficiente terreno, es que el sistema típico de hileras desperdicia el 90% del potencial productivo del suelo al extender las raíces superficialmente en lugar de hacerlas crecer en profundidad. Aquí te explicamos cómo duplicar tu cosecha en la mitad de espacio, utilizando el método de bancal profundo que John Seymour perfeccionó durante décadas de producción intensiva de alimentos. La realidad fundamental que la jardinería moderna ha olvidado es que las plantas no necesitan anchura, necesitan profundidad. Y cuando concentras tus esfuerzos en crear un suelo profundo y fértil en bancales estrechos, en lugar de un suelo superficial y agotado en hileras anchas, desbloqueas una productividad exponencial que parece imposible hasta que la ves con tus propios ojos. Todo jardinero que pasa por delante de hileras de hortalizas separadas por 1 metro, con pasillos de tierra compactada entre ellas, está viendo cómo su cosecha potencial se desperdicia literalmente. Porque esos pasillos representan suelo que podría alimentar a las raíces, pero que en cambio se compacta con las pisadas. Aquí está el verdadero secreto. El sistema de bancal profundo de Seymour no consiste en trabajar más duro. Consiste en trabajar de forma más inteligente, entendiendo que el crecimiento vertical de las raíces produce más alimento que la expansión horizontal. Y una vez que construyas estos bancales correctamente, no volverás a las hileras convencionales, porque la diferencia en el rendimiento es tan espectacular, que parece trampa. El método de bancal profundo funciona porque crea unas condiciones de suelo opuestas a las que ofrece la naturaleza en la mayoría de los lugares. Esto significa que, en lugar de una capa superficial de tierra sobre un subsuelo compactado, estás construyendo 60 centímetros de medio de cultivo suelto y fértil, por el que las raíces pueden penetrar sin esfuerzo. Imagina un bancal elevado de 1,20 m de ancho, y la longitud que desees, lleno de tierra oscura, desmenuzable y rica en compost, tan suelta que puedes hundir todo el brazo en ella sin resistencia, donde las lombrices se mueven libremente y las raíces crecen rectas hacia abajo en lugar de extenderse lateralmente buscando nutrientes. Ahora bien, este es el cambio radical. Cuando las raíces crecen en profundidad en lugar de a lo ancho, puedes plantar las hortalizas mucho más juntas de lo que permiten los marcos de plantación convencionales. Y en lugar de competencia, obtienes cooperación, donde el denso dosel de hojas da sombra al suelo, retiene la humedad y suprime las malas hierbas, mientras que las raíces ocupan diferentes profundidades y no interfieren entre sí. El cultivo tradicional en llano podría tener tomateras separadas 1 metro, en hileras separadas 1,20 m, lo que significa que cada planta ocupa más de 1 metro cuadrado. Pero en un bancal profundo, puedes cultivar tomates a 45 centímetros de distancia, porque las raíces bajan 60 centímetros en lugar de extenderse hacia los lados, lo que significa que caben 4 veces más plantas en la misma superficie y obtienes el cuádruple de cosecha. La construcción de un bancal profundo empieza marcando bancales de 1,20 m de ancho, que es la dimensión crítica porque permite llegar al centro desde cualquier lado, sin pisar la zona de cultivo. Y la longitud no importa. Así que hazlos tan largos como te permita tu espacio. La anchura de 1,20 m no es arbitraria. Se basa en el alcance humano y garantiza que nunca compactes el suelo al caminar sobre él, que es uno de los principios fundamentales que hacen que este sistema funcione. Aquí es donde la mayoría de los jardineros fallan. A continuación, se realiza la doble excavación del bancal, que es la parte que requiere más mano de obra, pero que solo hay que hacer una vez. Y consiste en retirar los primeros 30 centímetros de tierra de la primera sección, reservarla y, a continuación,
remover el subsuelo que queda debajo con una horca hasta otros 30 centímetros de profundidad. Pasa a la siguiente sección. Retira la capa superior de tierra y colócala en la primera sección, encima del subsuelo removido. A continuación, remueve el subsuelo de la segunda sección. Y continúa este patrón hasta que todo el bancal esté excavado doblemente con tierra suelta de 60 centímetros de profundidad. Es un trabajo duro, sí, pero se hace una vez, y el bancal produce durante décadas. Esta doble excavación rompe las capas compactadas que impiden la penetración de las raíces y crea la estructura profunda y suelta que hace posible todo lo demás. Y aunque requiere un esfuerzo real al principio, estás construyendo una infraestructura permanente que alimentará a tu familia durante años. A medida que caves, incorpora cantidades masivas de compost y estiércol bien descompuesto, tanto en la capa superior como en el subsuelo, con el objetivo de que al menos un tercio del volumen final sea materia orgánica, ya que esto alimenta la vida del suelo, que mantendrá la estructura y la fertilidad a largo plazo. John Seymour creía que el suelo es el banco donde se guardan todas las cosechas futuras, y la doble excavación es la forma de hacer ese primer depósito que paga dividendos para siempre. Una vez construido el bancal, la regla de oro es no pisarlo nunca, porque una sola pisada compacta el suelo y deshace el trabajo que has hecho creando esa estructura suelta y aireada. Utiliza tablas colocadas sobre el bancal si necesitas llegar al centro para plantar o cosechar, y trabaja siempre desde los senderos a cada lado. Y aquí está la parte que nadie te cuenta. La estrategia de plantación es donde los bancales profundos revelan su poder. Porque en lugar de hileras con un amplio espaciado, se planta en patrones alternos que maximizan la densidad, a la vez que garantizan que cada planta tenga espacio suficiente. La lechuga, que se plantaría a 30 centímetros de distancia en hileras, puede plantarse a 20 centímetros en todas las direcciones en un bancal profundo, creando una alfombra viva de hojas sin suelo desnudo visible. Las hortalizas de raíz, como las zanahorias y la remolacha, pueden sembrarse a voleo y aclararse a solo 5 centímetros de distancia, porque las raíces crecen rectas hacia abajo en lugar de competir lateralmente. Las plantas grandes como los tomates, los pimientos y las brasicáceas utilizan un espaciado más estrecho que en los huertos tradicionales, pero siguen necesitando espacio para su dosel. Por tanto, plántalas en patrones triangulares o hexagonales, que den cabida a más plantas por metro cuadrado, manteniendo el flujo de aire. La clave es entender que no se trata solo de amontonar plantas. Estás creando un sistema en el que la plantación densa es posible, porque el suelo profundo y fértil proporciona recursos suficientes para las raíces que crecen verticalmente en lugar de horizontalmente. La siembra sucesiva resulta increíblemente eficiente en los bancales profundos porque puedes intercalar cultivos de crecimiento rápido entre los de crecimiento lento, cosechando los rápidos antes de que los lentos necesiten el espacio. Planta lechuga entre las plántulas de tomate en primavera y, para cuando los tomates sean lo suficientemente grandes como para dar sombra al suelo, la lechuga ya se habrá cosechado. Siembra rabanitos entre las semillas de zanahoria, y los rabanitos se sacarán antes de que las zanahorias necesiten espacio para madurar. El suelo de los bancales profundos se mantiene suelto y friable año tras año, sin necesidad de labranza, porque nunca se compacta al caminar sobre él. Y como la adición constante de compost y mantillo orgánico alimenta a las lombrices y a los organismos del suelo, que hacen la labranza por ti bajo tierra cada temporada. Basta con retirar las plantas terminadas, añadir una capa de compost y plantar el siguiente cultivo directamente en la estructura de suelo existente. Así es como se ven los números en realidad. Un solo bancal profundo de 1,2 × metros puede producir entre 45 y 55 kilos de tomates por temporada, o 18 kilos de zanahorias sin fertilizantes químicos, que es lo que se necesitaría igualar con 28 metros cuadrados de huerto convencional. La eficiencia hídrica mejora drásticamente porque el suelo profundo actúa como una reserva que retiene la humedad y la libera lentamente a las raíces,
y porque el denso dosel de plantas da sombra a la superficie del suelo y evita la evaporación. Un bancal profundo puede necesitar riego una vez a la semana, mientras que el cultivo tradicional en llano lo necesita cada 2 días. Y en muchos climas, los bancales llegan a autorregular su riego durante la temporada de crecimiento. El sistema típico de hileras puede requerir horas de escarda cada semana, mientras que un bancal profundo necesita minutos porque el propio sistema suprime las malas hierbas mediante la competencia y la sombra. La diferencia de rendimiento es tan espectacular que cambia toda tu relación con la jardinería porque, de repente, una pequeña parcela en el patio trasero produce más comida de la que puedes comer y acabas regalando verduras a los vecinos. Un bancal profundo de 1,26 metros, que son unos 7,5 metros cuadrados, produce lo mismo que se necesitarían 28 metros cuadrados para igualar utilizando métodos convencionales. Y lo hace con menos agua, menos escarda, y menos trabajo en general una vez terminada la construcción inicial. Esto es lo que significa en la práctica. En lugar de necesitar 1000 metros cuadrados para alimentar a tu familia, necesitas unos pocos bancales profundos que sumen quizás 45 metros cuadrados, lo que cabe en la mayoría de los patios traseros suburbanos con espacio de sobra para un patio y césped. En lugar de pasar cada tarde escardando y regando, pasas 20 minutos a la semana manteniendo bancales que prácticamente se cuidan solos. En lugar de rendimientos mediocres que apenas justifican el esfuerzo, cosechas fanegas de hortalizas en un espacio más pequeño que la mayoría de los jardines de flores. No estás luchando contra la naturaleza ni intentando forzar a las plantas a crecer en condiciones subóptimas. Estás creando condiciones ideales, donde las plantas prosperan porque todo lo que necesitan está disponible en abundancia, y el sistema se mantiene a sí mismo mediante procesos biológicos que funcionan mejor cuanto más tiempo lleven establecidos los bancales. El método profundo no consiste en volver a técnicas anticuadas. Consiste en comprender que el modelo de agricultura industrial de espaciado amplio y labranza mecánica nunca tuvo sentido para los huertos domésticos, donde el espacio es limitado y la calidad importa más que la cantidad. Una vez que construyas tu primer bancal profundo y veas cómo supera la producción de tu huerto convencional por un factor de 3 o 4, entenderás por qué Seymour llamó a este el sistema de producción de alimentos más eficiente jamás desarrollado para el cultivo a pequeña escala. Empieza hoy mismo marcando un bancal de 1,20 m de ancho. Realiza la doble excavación correctamente con cantidades masivas de compost y plántalo densamente siguiendo las pautas de espaciado que parecen imposiblemente estrechas hasta que veas los resultados. Observa cómo ese bancal produce más alimento que un área 3 veces mayor, plantada de forma convencional. Luego construye otro bancal y otro más, hasta que todo tu huerto se convierta a este sistema que duplica tu cosecha a la vez que reduce tu trabajo a la mitad. El espacio no es la limitación, es la oportunidad. En el momento en que empiezas a cultivar hacia abajo en lugar de hacia afuera, tu huerto se vuelve el doble de productivo en la mitad de espacio. Y eso no es marketing, son matemáticas. Si este método de bancal profundo ha cambiado tu forma de ver el potencial de tu patio trasero, suscríbete al canal y dale a me gusta a este video. Estamos descubriendo los secretos sostenibles que la industria moderna ha pasado por alto. Cultivemos juntos un futuro más abundante. La próxima cosecha de conocimientos llegará pronto.